a comenzar respetando los tiempos de las personas que se conectaron a tiempo. Y bueno, hoy nos toca hablar sobre lo que es la planificación y las incidencias, que sería la última parte que concretaría el proyecto de cultura ciudadana, cultura social, este proyecto de voluntariado. Entonces, en este caso vamos a tener, esta sería la primera parte, que son nociones generales sobre planificación e incidencia, para que ustedes entiendan, o para que se entienda en general, por qué esto es importante hacerlo en el marco de cualquier tipo de proyecto social. Entonces, bueno, yo voy a hacer la presentación. Yo soy una ametralladora, hablo muy rápido, así que si ustedes sienten que estoy yendo muy, muy acelerada, denme un frenazo, porque de verdad a veces yo me inspiro y empiezo a hablar y no me contengo. Y ahora más en pandemia, pero bueno, nada, yo soy licenciada en comunicación social, mención desarrollo social, tengo una especialización en desarrollo rural y cooperativismo, una especialización en proyectos sociales y fundraising, en cooperación internacional y fundraising, y una especialización en desarrollo en salud mental. Yo anteriormente estudiaba medicina, tengo 8 semestres de medicina, y esa fue mi forma de cerrar mi proceso educativo, y saqué esa especialización en salud mental en la Universidad de Carabobo. Bueno, ya la mayoría de ustedes me conocen, vamos a comenzar y esperemos que más se vaya integrando. Ok, déjame, yo tenía aquí ya la presentación y comenzamos. ¿La ven todos? Si quieren, ok, ya va, espérate un momentico para una cosita aquí. Yo voy a quitar la imagen por la cuestión del internet. Pero bueno, vamos, pues ya. Ok. Bueno, ay, se me fue para donde no era. Ok. Como les decía, hoy vamos a hablar sobre lo que es la planificación y las incidencias como parte del proceso de lo que es un proyecto social. Y de lo que es cualquier tipo de proceso de organización que nosotros estemos llevando a cabo. Lo primero es tener, como quien dice, las nociones generales de lo que es la planificación. La planificación en sí es una guía es una guía, una hoja de ruta que nos marca el desarrollo de unos objetivos que nos hemos propuesto para el desarrollo de un proyecto, un programa o de una actividad. O sea, eso significa que primero tenemos que tener cuál es el objetivo al que queremos llegar, para luego, como quien dice, desmembrarlo y ver paso a paso cuál es el proceso que va a llevar el logro de ese objetivo final. En general, la planificación es un instrumento teórico, pero de organización, el que debe contemplar todos los detalles para la ejecución de esas acciones concretas que nos van a llevar a nuestro objetivo final. Y es indispensable hacerlo antes de que comencemos cualquier tipo de acción. ¿Ok? No podemos plantearnos un problema, o sea, no podemos plantearnos un objetivo que tiene como finalidad el poder transformar una situación si no planificamos cómo lo vamos a hacer, si no visualizamos cuáles son los pasos que tenemos que hacer para concretar ese objetivo. Entonces, ¿por qué es importante? Precisamente porque nos permite la secuencia lógica de todas las actividades y las acciones concretas que debemos llevar y el tiempo que vamos a requerir para cada una de ellas. Porque, por ejemplo, si nosotros nos planteamos que vamos a hacer un programa de salud en una comunidad, nosotros no podemos decir, bueno, vamos a hacer una jornada para ver el crecimiento de los niños.
peso y talla, por ejemplo, la jornada de salud va a derivarse solamente en lo que es peso y talla de los niños. Pero entonces decimos que la actividad va a requerir de tiempo un mes o una semana. Entonces es incongruente decir que nosotros vamos a medir peso y talla de unos niños a través de, por ejemplo, vamos a darle una alimentación y solamente vamos a hacerlo en una semana. Nosotros no vamos a conseguir el objetivo, que es medir cómo esa alimentación que nosotros le estamos dando incide en el crecimiento y en el peso de ese niño y por ende en la salud de esos niños. Entonces, lo importante de la planificación es que tengamos una secuencia lógica, porque tampoco podemos decir que, por ejemplo, tomando el mismo ejemplo, primero vamos a darle la comida a los niños y luego que demos la comida a los niños los pesamos y los medimos y luego entonces después, no sé, los ponemos a jugar, por decir algo. Se supone que tiene que tener una secuencia lógica, tengo que hacer como una línea base, que es lo que nos va a dar el sustento del proyecto. Esa línea base va a ser, primero los medimos y los pesamos antes de comenzar la intervención, le damos la alimentación por un tiempo prudente, por eso es que es importante visibilizar el tiempo y posteriormente lo volvemos a pesar y a medir. Eso nos permite saber si lo que nosotros estamos haciendo tiene algún tipo de impacto dentro de la actividad que estamos haciendo. Es importante también definir cuáles son las funciones y las responsabilidades dentro de la organización. Muchos proyectos fallan porque cuando no se definen bien las funciones y las responsabilidades dentro de las organizaciones, se toma porque el coordinador o el que hizo el proyecto ya sabe que lo tiene que hacer y como que se delega de manera inmediata y nadie es responsable de nada. No se hace, es importante que la persona que va a participar en el proyecto tome el proyecto como suyo, conozca cuál es su función y sepa que él es responsable de uno de los tramos del proyecto, para que eso defina también el éxito del mismo. Otra cosa que para lo cual es importante la planificación es la preparación del trabajo consciente. O sea, nosotros tenemos que visualizar, es como ver la película completa de lo que nosotros vamos a hacer. Si nosotros, es decir, acción, consecuencia, causa, efecto. Nosotros tenemos que tener claro que o prever que si nosotros hacemos una acción, ella va a tener unas consecuencias específicas. Tenemos que tener conciencia de cuáles son los pasos, de alguna manera, que nosotros preveemos o hipotéticamente queremos lograr. Eso, y si conocemos esos pasos y logramos visualizarlos, podemos evitar las improvisaciones porque sabemos qué personal vamos a necesitar, qué recurso técnico tenemos que utilizar, qué recurso económico tenemos que tener y no tenemos que ir apagando fuego como los bomberos, sino que tenemos claramente cuáles son los pasos y cuáles son los recursos humanos, financieros que necesitamos para cada uno de los tramos del proyecto. La otra cosa es que si estamos trabajando con una organización, toda la organización tiene que tener claro cuál es el objetivo del proyecto y cuáles son las metas que queremos lograr con él. Si las personas que están dentro del proyecto no saben cuál es nuestro objetivo y lo que hace es hacer mecánicamente su trabajo, va a ser probable que no lleguemos a las metas porque no está consciente de que su acción dentro de una comunidad o su acción dentro del proyecto va a tener unas consecuencias, por decirlo de alguna manera, que que en este caso van a ser nuestras metas, son las cosas concretas que vamos a lograr con la intervención dentro de la comunidad. La otra cosa es que tenemos que tomar en cuenta las condiciones psicosociales, económicas, la política de ese momento y las culturales, tanto de la organización como del medio ambiente. O sea, nosotros, por decir algo,
No podemos, por ejemplo, si estamos dando talleres de salud reproductiva y dentro de nuestra organización hay, por ejemplo, una persona muy católica o evangélica que está en contra del aborto, por ejemplo, o de la anticoncepción, es difícil que nosotros lo pongamos a dar, o sea, a lo mejor la persona es experta en salud, de educación de sexual y reproductiva, pero si nosotros lo que queremos hacer es prevención y nosotros decimos que una de las formas de prevención es la anticoncepción, es difícil que si esa persona es súper religiosa o su concepción psíquica se lo impide o sus valores se lo impiden de un taller como el que nosotros necesitamos de anticoncepción en una comunidad específica. Entonces tenemos que tener claro también cuáles son las condiciones y además también tenemos que saber cuáles son nuestra visión y misión como organización. No podemos ir en contra de lo que nosotros somos como organización. Si nosotros, por ejemplo, decimos que somos amables con el ambiente, no podemos proponer un taller de tala de árboles. O sea, porque es incoherente, es inconsistente con nuestra política, con nuestro objetivo y todo esto. La otra cosa es también la visión política y más en este país. O sea, si nosotros no, cuando por ejemplo, si diéramos un taller de la situación socioeconómica que estamos padeciendo a causa de las malas políticas por estos últimos gobiernos o lo que nos estamos enfrentando con la pandemia, la politización en este momento a nivel social no nos va a permitir quizás, o sea, exponer todo sin herir susceptibilidades. Entonces tenemos que tener claro tanto dentro de la organización como a donde pensamos hacer nuestra actividad, conocer cuáles son sus condiciones para no conseguir como quien dice, escollos, conseguir impedimentos dentro de esta acción. La otra cosa, bueno, es lo que ya yo les decía, cada una de nuestras acciones tiene que reflejar nuestras políticas como organización y tiene que estar claro cuáles son los procedimientos que van a tener cada actividad. Tenemos que tener claro también cuáles son nuestros recursos institucionales. Cuando hablo de recursos institucionales, me refiero a cuánto dinero tenemos para ese proyecto, cuánto personal tenemos para ese proyecto, cuál es la cualificación del personal que tenemos, si tenemos recursos, si tenemos un espacio, una casa, algo donde dar unos talleres, si en el caso de nosotros que estamos dando talleres virtuales, bueno, si tenemos computadoras, si tenemos internet, si tenemos luz, porque eso prevé el éxito del proyecto. Y cuando me refiero a los foráneos, es bueno todas las oportunidades de cooperación internacional a las cuales podemos acceder a través del proyecto que queremos llevar a una comunidad. Esos recursos foráneos, en este caso financieros, incluso también pueden ser recursos a través de cooperación técnica de algún técnico que nos pueda apoyar, algún especialista. Generalmente hay una cosa que se llama términos de referencia, que es lo que te dice la Agencia de Cooperación al Desarrollo, que te dice que tú tienes que cumplir los términos que tú tienes que cumplir para poder acceder a ese dinero o para poder competir de alguna manera para ese dinero y conseguir esos recursos económicos para poder llevar a cabo tu proyecto. La otra cosa es que tenemos que tener claro, reitero, lo que es el tiempo. Tenemos que prevenir o prever cuáles son las dificultades que podemos tener y tenemos que también visualizar cuáles son nuestros plan B. O sea, ¿qué pasa si nos conseguimos con un problema? ¿Cuáles serían las alternativas para seguir con nuestro proyecto y no tener que pararlo porque pudimos saltear, pudimos evadir el problema, la dificultad que nos estaba
poniendo en riesgo la elaboración de nuestro proyecto. Y por último, el plan operativo o esta planificación es el instrumento básico para hacer el seguimiento, evaluación de todas las actividades. Porque, como ya lo dije, cuando estamos hablando de compartimentos estancos del proyecto, donde definimos cada una de las actividades, es posible saber si nosotros tenemos claros cuáles son las actividades, cuáles son las metas que tenemos que cumplir, cuál es el público que vamos a abordar, podemos hacerle seguimiento si estamos cumpliendo de la manera que nosotros nos planteamos y podemos evaluar si nuestras actividades que planteamos han sido realmente efectivas o no. ¿Cuáles son los principios básicos de la planificación? Primero, la participación. Es importante que cuando elaboremos un proyecto y básicamente cuando hagamos la planificación del mismo, involucrar a todos los integrantes de la organización. Si bien es cierto, por lo general la organización tiene un jefe de proyectos, un gerente de proyectos, que es el que hace, el que hace como quien dice la narrativa del mismo, eso lo tiene que socializar dentro de todos los integrantes de la organización para que puedan conocer qué es lo que queremos hacer y para que cada uno de ellos como parte de la organización se vea identificado en el proceso que se está desplegando en la planificación. Es importantísimo que ellos se vean dentro de la planificación y que hagan como suya la planificación para que el proyecto sea realmente exitoso. La otra cosa es que tenemos que ser realistas. Tenemos que saber cuál es el medio donde estamos. Por ejemplo, si este proyecto que inicialmente, antes de la pandemia, nosotros nos habíamos planteado que fueran clases presenciales, ya una vez que llega la pandemia, que hay las restricciones de contacto y todas estas restricciones que se nos han puesto para evitar la infección por el coronavirus, yo no puedo seguir pensando que mi proyecto va a ser presencial. Por eso entonces cambio toda la plataforma que iba a ser presencial a una plataforma virtual. Y ahí también entonces empiezo a ver cuáles son los recursos con los que cuento. Bueno, tengo internet, tengo los programas adecuados para hacerlo, cuento con luz. ¿Qué pasa si no tengo internet? Tengo un plan B. Y empiezo a ajustar un plan inicial que iba a ser presencial a un plan virtual, como el que estamos llevando a cabo. Eso implica ajustar también los recursos económicos que contaban. Ya van a ser distintos, van a haber unos ahorros en algunas áreas, pero vamos a tener otros gastos que no estaban contemplados cuando lo íbamos a hacer de manera presencial, por ejemplo. La otra cosa es la flexibilidad. Si bien es cierto, nosotros planificamos y ponemos como quien dice el paso 1, el paso 2, el paso 3, no podemos ser inflexibles o poder ser, no podemos ser, tenemos que tener una visión flexible de lo que va a ser nuestro proyecto, porque nosotros somos humanos, porque el medio ambiente cambia, porque nosotros como seres humanos también cambiamos y porque la situación país, la situación mundial puede cambiar. Lo importante es que cuando planifiquemos, pensemos, como les digo yo, en el plan B, y que esa flexibilidad de las que yo le hablo no pueden variar nuestros objetivos iniciales. No pueden cambiar, o sea, no pueden alejarse sustancialmente del objetivo inicial, pero tenemos que fijar de forma realista las metas que queremos alcanzar y prever algunas alternativas que nos permitan llevar a cabo nuestro proyecto y llevarlo. La otra cosa es la unidad, o sea, así como les hablaba de la participación, les hablo de la unidad, o sea, todo el plan tiene que tener los intereses tanto como de la organización a la que pertenecemos, como de las organizaciones aliadas que nos puedan estar ayudando en la ejecución de las actividades y, por supuesto, de los beneficiarios.
no podemos ir en contra de lo que, o sea, nosotros no podemos dar algo que la gente no necesita. Aunque nosotros estemos viendo que eso es lo que ellos necesitan, nosotros tenemos que tener una interacción previa para poder garantizar que el proyecto que nosotros vamos a hacer da respuesta a una necesidad que ellos están visualizando como real. Yo les voy a dar este ejemplo. A mí me tocó en Anzoátegui un proyecto X y era de salubridad. Entonces, cuando nosotros hicimos la primera encuesta para saber que había una cantidad de niños que se tenían muchas enfermedades diarreicas, ¿ok? Y vómitos y diarrea y tal. Y entonces hicimos una encuesta para saber qué pensaba esa comunidad que podía estar pasando con esos niños, a qué le atribuían esa enfermedad. La mayoría de las personas pusieron que era por un bote de aguas negras, que era importante entonces hacer unas jornadas de salud para darle hidratación y darle, desparasitarlo y darle medicación para que no tuviera más diarrea ni vómito. Entonces, cuando hicimos la visualización del espacio, como les digo, vimos un bote de aguas negras. Entonces, cuando nosotros como técnicos vimos que el problema real era el bote de agua de agua sucia, de agua negra, y no, como decían las comunidades, la necesidad de una jornada de salud. Entonces tuvimos que volver a hablar con ellos y que ellos visualizaran que el problema era reparar el problema de aguas negras y por supuesto así hacer la jornada de salud, pero posteriormente hacer la reparación de aguas negras, para que ellos se dieran cuenta que aunque nosotros hiciéramos la jornada de salud y pudiéramos tener una contención de la enfermedad de los niños, esa iba a continuar porque seguía habiendo un bote que era la que generaba la enfermedad. Entonces es importante que el plan que nosotros nos planteamos dentro de una comunidad sea socializado con el beneficiario, que ellos entiendan por qué se está haciendo. Igual que para la organización como para los otros aliados que nosotros tengamos para la ejecución de las actividades. Y por último, el otro principio básico de la planificación es la precisión. Nosotros tenemos que tener claridad y exactitud de lo que queremos hacer, dónde lo queremos hacer y cuál es el tiempo que vamos a utilizar. Para eso debemos preguntarnos las preguntas que dicen aquí en el cuadrito verde. ¿Qué se quiere hacer? ¿Quién va a ejecutar las tareas? Si ustedes ven, esto es más o menos de lo que hemos hablado. ¿Cómo se va a desarrollar el plan? ¿Cuándo se va a realizar el plan? ¿Qué debe hacerse? ¿Con qué recursos? Aquí serían recursos humanos, recursos financieros. ¿Y cuál es el objetivo final que queremos lograr? Entonces, estas preguntas son básicas para cualquier proceso de planificación. Entonces aquí, fíjate, aquí vemos en un cuadro, ¿verdad? Cuáles son esas, como quien dice, plasmado en un cuadro, que es lo que generalmente uno hace en un proyecto, todas estas cosas de lo que hemos hablado. Primero tenemos que saber cuál es nuestro objetivo. ¿Y cuál es nuestro objetivo? El fin que se desea llegar o la meta que se pretende lograr. La otra cosa es saber cuál es la meta, que es el que va a permitir el logro de los objetivos. Luego están las actividades, que son el proceso para lograr esas metas, el cronograma, que nos va a hablar de la fecha, y la cadena de cumplimiento de esta actividad. ¿Quiénes son los responsables de esta actividad? Por ejemplo, en este caso, yo puse mejorar la población infantil en Turgua, en el Hatillo. Eso es nuestro objetivo superior, el general, lo que queremos hacer nosotros con este proyecto. ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Cuál es nuestra meta con este objetivo? La implementación de 3 jornadas de vacunación para atender 100 niños de 0 a 5 años. Fíjense que aquí estamos puntualizando cuántas jornadas,
que son niños, cuántos niños y cuál es la edad. Eso nos da la precisión de que estábamos hablando. Las metas deben ser precisas, detalladas, de tal forma que pueden representar los indicadores que nos permiten evaluar al finalizar el proyecto y poder ver si lo que nosotros nos planteamos se logró, se realizó. Es importante que las metas sean específicas, medibles, accesibles, realistas y ubicadas en el tiempo. ¿Ok? Luego, el tercer cuadro son las actividades, que consiste en todo el proceso, ¿verdad? Como les decía, que nos va a llevar a la meta. ¿Cuáles son estas actividades en el caso de nuestro objetivo? Diseñar y realizar estas 3 jornadas de vacunación y realizar una campaña de promoción sobre la importancia de la vacunación para que las madres acudan a vacunar a sus niños. ¿Cuáles son las fechas? 3 fines de semana. Aquí quizá faltó ser, en el caso de nuestro proyecto deberíamos ser como más puntuales, decir las 3 fines de semana de noviembre, pero esto es un ejemplo. Y en el caso de los responsables, bueno, Ramírez es el responsable, el de Rivera y los líderes comunitarios. Estos son los responsables de llevar a cabo este plan operativo. Quizás deberíamos ser un poco más precisos y decir que, bueno, que Ramírez se va a encargar de la campaña de promoción, que Rivera se va a encargar de conseguir a los médicos la vacunación y que los líderes comunitarios se van a encargar de conseguirnos el espacio, de censar a los niños. Podríamos hacer incluso que las actividades sean mucho más desmenuzadas para que sea mucho más preciso el proceso para lograr nuestra meta. Pero simplemente este era un cuadro, como les digo, de ejemplo. Ahora, yo me imagino que muchos han escuchado la palabra, cuando se habla de planificación estratégica y planificación operativa. Nosotros en este caso estamos hablando de planificación operativa dentro de nuestras organizaciones. No es que dentro de nuestras organizaciones no se haga planificación estratégica. Claro que se hace planificación estratégica. Es más, es necesario hacerla. Las dos están estrechamente conectadas, pero son diferentes. La planificación estratégica contiene o debe describir la misión, la visión y los objetivos que nosotros nos planteamos de 3 a 5 años con nuestra organización. También tiene que tener en cuenta cómo medir esos objetivos y cuáles son nuestros principales proyectos que vamos a llevar a cabo para lograr ese objetivo que como organización macro queremos lograr. Por ejemplo, este proyecto de cultura ciudadana, cultura social, es uno de los proyectos que tiene Ven Da Tu Mano. Pero Ven Da Tu Mano tiene otros proyectos dentro de su planificación estratégica. Por ejemplo, la dotación de material de bioseguridad, que es otro de los proyectos que recién acaba de terminar Ven Da Tu Mano. Pero también tiene un proyecto de dotación de medicinas que pronto se va a hacer, de dotación de medicinas para los grupos vulnerables aquí en Venezuela, que los mandan desde España, que ellos lo recogen y mandan esa dotación para acá, para Venezuela. Entonces, tiene otro proyecto de voluntariado que ya también lo ejecutan en cada uno de sus proyectos. Lo que les quiero decir con esto es que la planificación estratégica ya va un momentico para poder darle paso al que se está metiendo ahorita. Bueno. Hola Loredana, ¿cómo estás? Bueno, ya comenzamos, pero bueno, ya unas horitas. Entonces, fíjense, la planificación estratégica en el caso de Ven Da Tu Mano está compuesta con varios proyectos que nos hace visualizar dónde nos queremos ver como organización. Pero en nuestro caso estamos hablando de una planificación operativa, o como algunos hablan, en lo que es el plan de trabajo, que es un resumen de que hace la organización en un proyecto concreto para un futuro cercano. Es decir, el plan estratégico nos sirve como una hoja de ruta para seguir dónde queremos estar, de dónde estamos ahorita y a dónde queremos llegar,
Sin embargo, el plan operativo se enfoca en las acciones micro, que ayuda a lograr, o sea, que tributa al plan estratégico. Es decir, si no tenemos un buen plan operativo, será muy difícil tener un exitoso plan estratégico. El plan operativo es la base sobre la que se sustenta el plan estratégico. Entonces, la otra parte que nos va a llevar aquí es la incidencia. Ustedes dirán, bueno, pero incidencia no es lo mismo que las metas que debemos lograr. Sí y no, porque en nuestra casa, si bien es cierto, las metas son las cosas concretas que logramos, para nosotros las incidencias son un poco más allá. Es poder visualizar cómo a través de nuestras acciones podemos lograr cambios sustanciales dentro de la comunidad que estamos trabajando. La incidencia es un proceso deliberado, intencionado. Por supuesto que es planificado, pero busca influir a algún actor con poder de decisión. ¿A qué me refiero? O sea, la incidencia busca, o sea, el fin ulterior de cualquier organización debería ser poder lograr conseguir insumos para poder dar insumos para la planificación de políticas públicas. Eso sería lo ideal, ¿ok? Entonces, nuestras incidencias o nuestras metas van a ir unidas, o sea, nuestras incidencias tienen que visualizar, las metas logradas tienen que dar la visión de que es necesaria esa acción de manera permanente en una comunidad. A ver si me explico. Si nosotros queremos influir, por ejemplo, en uno de los grupos de nosotros que son los adultos mayores, y sé que hay 2 personas dentro del grupo aquí que están interesados, queremos hacer algo que incida en el comportamiento de los adultos mayores, no solo en ellos como beneficiarios, sino en las personas que tienen que ver con su bienestar. Nosotros tenemos que tener actividades, o lograr metas que permitan hacer visible que son necesarias esas intervenciones. Por eso hablamos de incidencia, es decir, nosotros vamos a hacer, como quien dice, una línea base, por decir, de cómo estarían esos adultos mayores antes de nuestra intervención. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer dentro de nuestro proyecto un proyecto de voluntariado, o sea, un voluntariado entre un grupo de adultos mayores. Eso significa que nosotros vamos a hacer previamente como una encuesta para saber cómo están ellos. Entonces nosotros vemos, mira, ellos están deprimidos, no tienen acciones que hacer, no tienen quien le vaya a comprar las medicinas. Entonces, bueno, ya nosotros tenemos como esa base y empezamos a hacer cuáles serían las actividades o las incidencias que vamos a desarrollar para lograr las metas, para que esa condición inicial cambie, ¿verdad? Entonces vamos a hacerle actividades de recreación, vamos a hacer una jornada de entrega de medicamentos a través de una bicicleta, X. Un momentico que voy a incluir a otra persona. Minutico. Ok. Seguimos. Me disculpan, pero como yo soy la dueña del equipo y la madrina también, entonces tengo que hacer todo y me disculpan. La otra cosa, entonces, es importante que toda actividad va a tener una consecuencia. Por supuesto que nosotros tenemos un objetivo superior al cual queremos tributar, pero no podemos perder la ocasión que la valoración de nuestro proyecto pueda servir de insumo, o esas incidencias que nosotros hacemos dentro de una comunidad pueda servir de insumo a los actores decisorios de cambiar esa situación dentro del municipio, dentro de la comunidad, es decir, a un alcalde, a un líder comunitario, hacerle ver qué es lo que está pasando y decirle cómo se puede lograr. Estamos incidiendo en la situación inicial, porque la idea de un proyecto no es venir a hacer, cambiar e irse, sino formular, hacer que le quede el know-how, que le quede la experiencia de la comunidad e irse, porque nosotros tenemos que lograr que nuestra actividad
sea sostenible dentro de la comunidad. Si no, no logramos nada. Entonces, nuestras acciones, nuestras metas, nuestra incidencia, la puede ejercer cualquier persona de nuestra organización, pueden hacerlo nuestros grupos aliados, pero lo importante es que tengamos claro cuáles son los intereses y que promuevan esos intereses. ¿Cuál es el objetivo entonces de las incidencias? El objetivo de la incidencia dentro de un proyecto es hacer visible lo que proponemos como cambio. Eso no está tan tácito en el momento que nosotros diseñamos el plan operativo, pero es uno de los objetivos de la valoración del que diseña el proyecto, el que hace la parte de seguimiento, evaluación y monitoreo, sí tiene mucho énfasis en el objetivo que van a tener las incidencias, porque eso va a ser su insumo principal. El cumplimiento de esas metas va a ser el insumo principal para hacer el plan de seguimiento de evaluación de un proyecto. Entonces, otro objetivo es la posibilidad que tiene cada organización de incidir en las comunidades y con el impacto de las acciones individuales o asociadas a otras organizaciones. Eso es importante saberlo. Una organización, por lo general, yo lo he dicho muchas veces, aquí en Venezuela, bueno, la pandemia y la situación política han mermado mucho a las organizaciones, la constitución de organizaciones. Hay muchos que se han dado la quiebra, hay muchos que ya han dejado de funcionar, pero también las que quedan, a veces trabajan con el mismo objetivo, por ejemplo, la violencia de mujeres, entonces todas trabajan con la violencia doméstica en las mujeres, entonces tenemos como 6 organizaciones que trabajan para lo mismo, con un mismo, o sea, donde las beneficiarias son las mismas. Y con una convocatoria, por decir, si hubiese una convocatoria internacional para la violencia de género, entonces todas aplican, todas ganan, entonces ese dinero se diluye en pedacitos. Cuando sería cuando lo correcto sería, sería lo más lógico, es que 2 o 3 organizaciones se aliaran para ser más consistente y que el impacto sea más, primero, duradero y mayor impacto dentro de la comunidad, porque tienen el objetivo común. Entonces, yo apuesto por las alianzas de las organizaciones y es importante esas alianzas para realmente conseguir los cambios dentro de las comunidades. Y en esta situación país que tenemos, en esta situación mundial que tenemos de pandemia, tenemos que seguir pensando que la alianza es lo que nos va a salvar, la alianza de los objetivos comunes. Es una cosa difícil de visualizar en la pandemia cuando pareciera que la pandemia nos está haciendo mucho más individuales, porque, bueno, todos estamos en nuestra casa, todos nos estamos cuidando, estando dentro de nuestra casa, y la dinámica puede derivar a generar, quizás no tanto en los adultos que ya han tenido la vida, como quien dice, en las afueras, pero sí en los niños que quizás puedan cambiar en su percepción de la empatía del otro. Entonces es importante también ver eso, o sea, no descuidar esa variable, porque los niños están viendo que todo se resuelve a través de una pantalla, o sea, sus clases, bueno, no solamente con la pandemia, también con toda la situación de lo que fue la diáspora, de la inmigración forzada en venezolanos. Los niños empezaron a ver a sus abuelos por la computadora, a sus amiguitos por las computadoras, entonces su mundo, o la mayoría de su mundo, ya los niños casi no ven televisión, lo más que utilizan, lo que más consumen es internet, YouTube y esas cosas. Entonces ya su mundo es un cuadradito donde están sus afectos, donde están sus formas de diversión, donde está su aprendizaje y donde se puede conectar con el mundo. Y eso, a mi juicio, desvirtúa lo que realmente son los procesos de socialización y de empatía que deben llevar los niños. Pero eso también puede pasar en el adulto después de que ya tenemos casi 7 meses. Entonces se empiezan a generar que si algunas fobias, miedos. Entonces es importante también tener en cuenta que
si nosotros como organización nos podemos aliar, podemos lograr cambios significativos en esta situación de pandemia y en esta situación de emigración forzada e incluso ahora de retorno, que ahora entonces son, ahora ya no son las víctimas, sino son satanizados porque son los que traen el virus, todo lo que ustedes conocen. Entonces es importante saber que es importante conocer el panorama de organizaciones que están haciendo lo mismo que nosotros, que nuestra organización, y poder aliarnos. Y cuando hablo de organización estoy hablando también de individuos. Probablemente dentro de nuestro edificio, dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestro grupo de amigos, hay gente que tiene nuestras propias aspiraciones o nuestras propias, nuestras propias inquietudes. Y quizás pudiéramos de manera informal, de hecho, no de derecho, organizarnos en grupos de voluntariado, por ejemplo, crear una actividad lúdica para los niños de nuestro edificio y hacemos una jornada de cine, no lo sé. Pero lo que quiero decir que no es solamente, de hecho, la organización y las alianzas deben propiciarse dentro de las organizaciones, pero también dentro de los organismos, de los individuos, perdón. La otra causa de los objetivos de la incidencia es el grado de planificación. Si nosotros somos muy claros en la planificación de nuestro plan operativo, las acciones nos permiten tener eficacia y eficiencia. Si una organización está bien organizada, el plan operativo es bien ejecutado, es muy probable, lo más probable es que los interesados puedan darle mayor atención, porque va a ser una organización eficaz. Si la organización es eficaz, va a ser mejor escuchada y conseguirá mejores resultados. Ya mejores resultados, mejor visibilidad. La otra cosa importante de estas incidencias es que logra medir, permite medir los logros y ofrecer datos concretos donde se hará más creíble el trabajo que estamos realizando, y ofrecerá también datos para discutir sobre políticas comunes y estrategias con los integrantes de la comunidad. Entonces ya dejamos de ser, la meta deja de ser un numerito, tres jornadas de vacunación realizadas, para convertirse en una posibilidad de crear masa crítica dentro de una comunidad o crear un documento que permita hacer cambios a través de los gobiernos locales. Vamos a tener una incidencia pública, ¿ok? En nuestro caso, nuestro proyecto, nosotros hemos, inicialmente, nosotros pusimos tres grupos vulnerables, identificamos 3 grupos vulnerables y nos planteamos poder tener unas actividades para cada uno. Mi idea era, había que presentar el proyecto, entonces aquí hay una serie de actividades para desarrollar, algunas ya se están haciendo, o sea, algunos espacios web y todo eso, pero lo ideal sería que las actividades que vamos a hacer dentro de estos 3 grupos vulnerables sean generadas por ustedes como acciones, ¿ok? Yo me estoy imaginando, por ejemplo, una cápsula del tiempo, donde los niños, por ejemplo, puedan escribir como una carta de cómo se han sentido en estos tiempos de pandemia y que permitan compartirlo a través de la plataforma de Facebook que tenemos, y que se presenten esas cartas y que otros niños puedan leerlo, que los adultos también vean lo que está pasando. O también una carta, una sonrisa, que los niños le hagan una carta a un abuelito y que esa carta le llegue también a un adulto mayor, por ejemplo. Ah, mira, abuelito, tú eres como mi abuelito también, y yo quiero que te cuides, Y lograr que los niños de repente hagan esa carta y poder dárselo a los adultos mayores. Unas cosas así, pero estas son, como les digo, proyectos posibles. Este es el primer encuentro que vamos a tener sobre incidencias, ¿ok? Yo me planteo que tengamos, por ejemplo, el jueves y el próximo martes, o sea que serían tres
tres jornadas adicionales, 2 jornadas adicionales a esta, que sería la tercera, donde nosotros definamos claramente cuáles serían las actividades de incidencia que vamos a hacer con estos 3 grupos vulnerables y donde vamos a desarrollar cada una de estas. Probablemente haremos, como les digo, 2 actividades más, donde desarrollemos niños, adolescentes, adultos mayores. Va a ser mucho más, tiene que ser más interactiva. Vamos a utilizar también la plataforma del Classroom para poder tener algunas actividades. A lo mejor no hacemos toda esta cantidad, sino hacemos 2 o 3, depende de lo que ustedes puedan aportar para esto. Bueno, este es el fin de mi presentación. Ahora sí voy a abrir la cámara para que me vean la carátula. Y dejo abierta preguntas y respuestas. Leo el chat para los que no puedan, bueno, no han dicho nada. Dejo abierta preguntas y respuestas para el que quiera, que no le haya quedado algo, que tenga alguna duda, lo que necesiten, de lo que sea. No quiero, a mí me asusta a veces cuando la gente se queda callada porque no sé si es que entendieron todo o que simplemente no entendieron nada y se quedan callados. Bueno, espero. Hola Carmen, buenos días. Hola Ana María, ¿cómo estás? Gracias. Bienvenida. Tengo una consulta sobre las metas. Tú dijiste 5 características, tengo 4. Dijiste que debían ser específicas, medibles, accesibles y ubicadas en el tiempo. Sí, es lo que llaman los gringos SMART. Inteligente. Tiene que ser específicas, medibles, o sea, tienes que poder medirlas. Tiene que ser accesible, o sea, no te puedes decir, bueno, vamos a ir a la luna, la meta mía es llegar a la luna. No, eso no va a pasar, porque no tienes ni la capacidad financiera. O sea, tiene que ser accesible, que las puedas lograr. Tiene que ser realistas. O sea, tú no puedes decir que, bueno, yo voy a hacer clases al aire libre, voy a hacer un foro chat con 200 personas en el club, qué sé yo, en el Parque del estadio, cuando tenemos pandemia. Entonces, eso no es realista, ¿verdad? Podemos hacerlo con 100 personas virtuales. Y la otra cosa es que tenemos que fijar cuáles son los tiempos. Exacto. Entonces, esas son de todas maneras, ese material yo se las puedo poner de cómo se hacen las metas. Poner un poco más de material de ese tipo. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. A tu orden. ¿Quedó claro todo? Carmen. Sí, eres buenísima. Gracias. Fue muy completo, pero de todo lo que estamos viendo aquí, lo que me parece que es el centro o el main de todo, es el plan operativo, Carmen. Es cómo vamos a presentar el objetivo que queremos y las metas que se tienen que cumplir para llegar al objetivo, las actividades que nos van a ir llevando a la meta, las fechas, por supuesto, un cronograma y los responsables de cada cosa. Adicionalmente a esto, deberíamos también presentar un presupuesto. Claro, ¿verdad? porque cuando tú haces el plan operativo, te dice, o sea, fíjate, ahí en el ejemplo que yo les puse 2 actividades, pero lo ideal es que nosotros hagamos como el desglose de actividad por actividad para saber cuáles son las consecuencias que va a tener esa actividad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la jornada de salud de vacunación debe decir comprar las vacunas, buscar a los médicos. Claro, va a necesitar recursos financieros y recursos humanos. Y eso es lo que me va a permitir hacer un presupuesto eficiente. Si nosotros tenemos claro cuáles son todas las actividades que va a necesitar una meta para lograr una eficiente. Si nosotros no, ¿cómo vamos a ir caminando para el desarrollo de nuestro proyecto? Paso a paso.
y que cada paso va a tener una consecuencia. Cuando hablo de consecuencia estoy diciendo a nivel de manera genérica. Obviamente está dentro de nuestra organización, que a lo mejor tenemos que contratar, entonces va a ser un gasto. Entonces, mientras más clara tenemos cuáles son las actividades, más claras vamos a tener cuáles son el dinero que vamos a necesitar para eso. Sí. Perfecto, gracias. Porque la verdad, ¿de dónde sale el presupuesto? Bueno, a partir del plan operativo. Exactamente. Ahí es que tú puedes medir cuánto es y después inclusive hacer un flujo de caja que te diga, en estos tiempos necesito el dinero. Exactamente. Okay. Sí, porque generalmente cuando tú hablas presentas un proyecto de cooperación internacional, hay unos entes que te bajan el dinero de una sola vez. O sea, es decir, te bajan el 100% del dinero que te aprobaron. Pero hay otros entes que solamente te aprueban un porcentaje y te lo dicen. Dice, solamente en el primer trimestre te voy a bajar el 30%. Entonces, dentro de nuestra planificación y dentro de nuestro presupuesto tenemos que visualizar eso. Porque no podemos decir que para comenzar nuestra actividad necesitamos el 50% del presupuesto cuando ya sabemos que no nos lo van a dar. Solamente contamos con el 30%. Entonces, quien diseña el proyecto tiene que tener en cuenta todas esas variables. Y al realizar el presupuesto, o sea, nosotros no podemos ir de ahí de atrás para adelante. O sea, no podemos hacer el presupuesto, que es lo que nos queremos ganar, porque a veces yo lo he visto. Bueno, es que yo quiero ganarme un dinero con un presupuesto. Algunas organizaciones lo han hecho porque yo he trabajado en muchas organizaciones. Entonces, yo quiero que me quede un dinero ahí. Entonces hacen el presupuesto antes de tener el plan operativo. No, tienes que hacer un plan operativo para saber cuáles son los gastos que van a generar la ejecución de tu proyecto. ¿Ok? Perfecto. Okay. Perfecto, gracias. A tu orden. ¿Otra pregunta? Hola, Carmen. Hola, Loredana, ¿qué tal? ¿quién habla? Disculpa. Loredana. Hola, Loredana, ¿cómo estás? Bien, Carmen. Bueno, primero, decirte que me encantó lo que pude escuchar de ti. Gracias. Siento que de verdad eres una persona muy preparada y me siento feliz por aprovechar tus conocimientos en el buen sentido de la palabra. Qué bueno. Igual la otra pregunta. Perdón, ¿cómo? Igual, la presentación va a estar montada en el canal de YouTube, así que lo van a poder ver por ahí. Perfecto. Okay. Bueno, y por otro lado, no sé si es que entendí mal, pero pregunto. Es que escuché casi al final que tú dijiste que nosotros vamos a ejecutar algún